¿Por qué la Fiscalía está como tan pobre? Porque la Fiscalía hemos visto, y usted me dirá si estoy equivocado en mi percepción, ha mostrado en redes cantidades de contradicciones. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Realmente la Fiscalía sí tiene algo o todo esto, o todo este castillo de naipes se está desmoronando? Una pregunta muy interesante porque el papel aguanta lo que sea. Eso lo decimos nosotros como en el argot popular de los abogados. Cuando un testigo da una entrevista, una declaración, aguanta lo que sea. Y sobre todo en la Ley 600, de donde venía este proceso con la Corte Suprema de Justicia, pueden decir lo que sean los testigos, pero cuando se someten a un contrainterrogatorio, allí es que surgen las contradicciones y mentiras. Lo que uno puede ver en este caso es verbigracia. El testimonio del senador Iván Cepeda, que fue el primero. Este testimonio no dijo nada, porque al final a él podemos ver que él no le consta nada de los hechos, sino simplemente lo que escuchó. Y algo tan curioso, ¿no? Que uno ve un senador manteniendo por un sinnúmero de años que Álvaro Uribe había creado grupos paramilitares, para terminar diciendo en un segundo que no le consta que haya constituido grupos paramilitares. Precisamente esas son las bondades del sistema acusatorio, porque allí sí no puede mentir. Después vemos entonces a una esposa de Monsalve, de Yanira, donde acepta una irregularidad que fue meter un reloj a una penitenciaría de manera ilegal, y eso sin duda alguna puede dar para una exclusión probatoria. Una de Yanira que cometió un sinnúmero de contradicciones, esto contrastado con los testigos posteriores y la declaración del mismo Iván Cepeda. Una de Yanira que también tenía actitudes no verbales de nerviosismo, quitaba la cámara, le decía mentiras también al juzgado, y todo eso sin duda alguna crea dudas. Después un Monsalve inventando que había sido también golpeado, y la misma ministra de Justicia desmintió esa versión. Llega al juicio y también comienzan a verse un sinnúmero de contradicciones en su contrainterrogatorio, como por ejemplo que nunca conoció a Álvaro Uribe Vélez. Y si no lo conoció, ¿cómo hace para decir entonces que es testigo que conformó grupos paramilitares? Como también dice entonces que muchas de las reuniones se hicieron con ese reloj ilegal, y tampoco hay una trazabilidad acertada de cómo llegó el reloj. Después vemos entonces a un abogado, Héctor, que dice que entró el reloj y que supuestamente estuvo en la reunión, y que en la reunión tampoco se dijo nada ilegal, y no se le ofreció nada ilegal al señor Monsalve. Y después vemos a un Pardo Hash, que dice que efectivamente nada de eso sucedió, y aparte de eso denuncia presiones de la Fiscalía. Mire, este es un pequeño resumen de lo que ha pasado, pero cuando uno como un espectador y sin ser abogado ve todas estas contradicciones, dice, realmente aquí esto huele muy mal, ¿no? O sea, pasa algo raro, porque no es normal que existan tantas contradicciones en los testigos de la Fiscalía. Ahora, imagínense cuando lleguen las pruebas de la defensa, es decir, los van a acabar, en mi opinión. Entonces creo que esto le falta mucho, y seguramente va a ser muy interesante lo que resta del juicio, y sobre todo la práctica probatoria de la defensa, que aseguró que muchas de las pruebas fueron manipuladas y editadas. Y creo que eso va a ser muy interesante al interior de este juicio. Pero en última instancia, ¿tiene alguna explicación toda esta cantidad de contradicciones? O sea, haber dicho unas cosas al inicio, ahora ya estar muy débiles en su discurso, contradiciéndose completamente. Y me quedó una duda para que me responda dos cosas en simultánea. ¿Qué diferencia hay entre indagatoria e interrogatorio? No sé por cuál quiere iniciar. Bueno, vamos con el primer interrogante. Aquí el tema de fondo es que cuando un testigo pasa al estrado y dice una mentira, es susceptible de una acción penal por falso testimonio. Y a eso se pueden exponer estas personas. Puede ser que el juez, cuando termine el juicio, compulse las copias, o la misma defensa o alguna de las partes o intervinientes también solicite a la Fiscalía que se investigue. Por eso es importante que se haga un examen minucioso de las contradicciones que hacen estos testigos, y eso precisamente es la virtud del sistema acusatorio. Frente a la diferencia de indagatoria y el tema de interrogatorio, la indagatoria es una figura propia de la Ley 600,
con la que investiga la Corte Suprema de Justicia. La indagatoria es la manera como se vincula una persona a un proceso y también a su vez es una posibilidad de defensa del procesado. En cambio, el interrogatorio es un mecanismo de investigación de la Fiscalía, es un acto de investigación. Si, por ejemplo, el procesado no quiere ir al interrogatorio, no pasa absolutamente nada. El interrogatorio no es bajo la grada del juramento, no pasa absolutamente nada si dice una mentira, porque los procesados, es decir, en su propia causa podrían mentir porque se están defendiendo. Claro que las diferencias son grandes porque la una es con la ley 600 y la otra es con la ley 906. Digamos que eso es como un resumen de la diferencia entre los dos conceptos.